Saludos, soy Sergio Munera Martínez. Estoy leyendo y compartiendo en podcast Lecturas de ayer para hoy artículos de las revistas Selecciones de la década de 1940. En esta oportunidad, de la revista de diciembre de 1948, les traigo el artículo Ídolo del Nuevo Japón, de cómo las japonesas ayudaron al capitán Benton Decker a transformar en paraíso una ciudad prohibida. Condensado de Forum por Blake Clark. La base naval de Yokosuka, situada a 16 kilómetros al sur de Yokohama, era antes de la ocupación del Japón por las fuerzas de los Estados Unidos un gran centro de armamentos, ciudad prohibida circundada por una muralla de 2,5 metros de espesor. Durante los últimos 26 años, a ningún extranjero se le había permitido penetrar en la misteriosa ciudad, símbolo del régimen feudal japonés. Hoy es Yokosuka, seminario de democracia. Los ciudadanos eligen a sus funcionarios y han creado la primera Cruz Roja japonesa de la posguerra. Creación suya es también la Asociación de Padres y Maestros y el Club Femenino, el más grande del mundo en su género. Corresponde el crédito de esta transformación al capitán de la Armada norteamericana, Benton Weber Decker, quien había actuado en la mayor parte de la Guerra del Pacífico del Sur y ganó en ella el mando del acorazado Maryland. Cuando llegó a Yokosuka en junio de 1946, le sorprendió el estado de ineficiencia y desmoralización a que había llegado la más importante base naval de los Estados Unidos en el Extremo Oriente. Uno de los grandes vagones de carga de la base servía de feliz albergue a numerosos marineros con sus correspondientes amigas japonesas. Se proveían de dinero acudiendo al mercado negro en donde vendían cafeteras eléctricas, radios, frazadas y muchos objetos más sacados de las bodegas de los barcos. El sirviente de un buque vendió en una sola transacción 1 tonelada de azúcar robada del depósito de víveres de la oficialidad. Aunque el éxito de la base dependía de la cooperación de miles de obreros japoneses, sin consideración alguna se habían fijado llamativos cartelones en que se representaban feroces soldados nipones de amenazantes dientes y con espadas desenvainadas. Los oficiales estadounidenses renegaban de los japoneses en su propia cara y con atrevida arrogancia corrían en sus autos por medio de las calles más densamente concurridas, haciendo sonar sin descanso las sirenas. La población japonesa era víctima de la desmoralización por razón de los sufrimientos y del hambre. Miles de civiles rondaban por las calles para robar. Por otra parte, las condiciones sanitarias de la ciudad eran aterradoras. No existía sistema ninguno de desagües. Nubes de moscas oscurecían el cielo. Las ratas se habían adueñado de los edificios abandonados. Las salas de los hospitales se veían colmadas de enfermos víctimas de males contagiosos, entre los cuales eran afecciones comunes, el cólera y el tifo. Decker se dispuso a la lucha. Esto no es una base naval de los Estados Unidos. Esto no es sino un montón de basura, rugió en una reunión de la plana mayor de los oficiales. Necesitamos orden y limpieza. Empezó por desalojar a los marineros de sus covachas y por separarlos de sus favoritas. Hizo echar al suelo los cartelones ofensivos y destinó aviadores para rociar la ciudad con DDT. Encargó a los marinos del trabajo de derribar los edificios abandonados y en mal estado que infestaban las ratas. La madera procedente de esas casas se transportó a un lote vacante a donde los japoneses, por miles, acudieron en interminables filas a proveerse de leña para los meses de invierno. Decker descubrió en Yokosuka a una mujer graduada en Barnard College, la señora Aiko Takaoka, a quien puso al frente de la primera unidad de la Cruz Roja japonesa de la posguerra. Grupos de estas meritorias trabajadoras se situaban en la estación del ferrocarril para asperjar a los pasajeros con DDT.
Rociaban con tal insecticida también las escuelas, las ropas de los niños, etc., y valiéndose de altoparlantes, excitaban a todos los habitantes a que acudieran a recibir tratamiento en las estaciones situadas en lugares centrales. En muy poco tiempo, la señora Takaoka pudo contar con una bien organizada Cruz Roja de 4.000 personas dedicadas a poner inyecciones antituberculosas, a tomar radiografías y a llevar adelante la campaña de inoculación antitífica y vacunación contra la viruela. Decker, acompañado por el jefe del personal médico, capitán John Quincy Osley, pasó inspección a los hospitales. Presenciaron allí cómo miembros de familia de los pacientes vivían al lado de los lechos ocupados por estos y cómo, además, cocinaban en esas mismas salas y arrojaban los desperdicios en los patios de atrás. En el hospital más grande con que contaba la ciudad, tal cantidad de desechos se había juntado que formaba un rimero que alcanzaba hasta el tercer piso del edificio. Este había sido anteriormente un hospital naval japonés. Ahora se renovó y se abrió al público. Para ejercer la vigilancia superior sobre el establecimiento, Decker escogió al obispo católico Monseñor Alberto Breton, misionero francés de barba blanca, hombre de 65 años, muy cortés y cuyo entusiasmo por las buenas obras no se había aminorado por el confinamiento sufrido durante la guerra. El capitán Osley y sus ayudantes llevaron también su obra de limpieza a otros hospitales, 12 en total, y los pusieron al cuidado de personas de responsabilidad. Bien pronto, comprendió Decker que, en último análisis, la salud de la ciudad estaba estrechamente ligada a su bienestar económico. Distribuidos en diversos lugares de la base naval, existían decenas de edificios abandonados que otro tiempo estuvieron ocupados con maquinaria de guerra. Se pidió a los hombres de negocios japoneses que hicieran propuestas para servirse de tales locales. El resultado de la gestión se aprecia hoy en la mayoría de esos edificios, en donde funcionan empresas prósperas que producen artículos que satisfacen inaplazables necesidades de los japoneses. En el otoño de 1946, Katsuo Sakuma, director de una empresa eléctrica, presentó un plan muy práctico para reconstruir autobuses inutilizados, dotándolos de motores eléctricos en atención a la escasez y alto precio de la gasolina. No podría presentársele a Decker una propuesta que mejor se ajustara a su anhelo de reformas. Era una necesidad agudamente sentida en el Japón, la de transportes por fuerza motriz. Hoy ya se han reconstruido varios centenares de esa clase de vehículos que se han vendido a la compañía transportadora de Tokio. Un ingeniero japonés, Kazuo Tajima, pidió permiso para usar ciertas herramientas y fraguas abandonadas para fabricar instrumentos agrícolas que hacían gran falta en el país. Acometidos los trabajos, bien pronto se hallaban ocupados 300 obreros en la labor de convertir pertrechos de guerra en arados, asadas y rastrillos. En Yokosuka se han establecido más de 80 industrias de tiempo de paz. Entre ellas se mencionan las siguientes: construcción de muebles, fábrica de pulpa de papel, aprovechamiento de la pesca de ballenas, 7 manufacturas de textiles, una vidriería, un taller de montaje de bicicletas, 2 aserraderos y una fábrica de refrigeración de alimentos. Entre los pobladores del Japón, privados de privilegios, han sido las mujeres quienes más han ganado a favor de los nuevos sistemas de libertad y equidad. Supo Decker que pocos años antes habían tenido la temeridad de iniciar la fundación de un pequeño club femenino en Yokosuka, el que los oficiales navales japoneses disolvieron sumariamente en cuanto se dieron cuenta de su existencia. Decker llamó a la antigua presidenta, señora Kazuko Mabuchi, a quien encargó de obtener la cooperación de las mujeres para poner en práctica un programa de caridad y progreso en favor del pueblo de Yokosuka. En pocos meses, el club femenino llegó a contar con 58.000 miembros contribuyentes a su fondo. Su primer proyecto consistió en la fundación de un asilo de huérfanos en donde se recogieron 120 chicos desamparados.
Enseguida el club abrió una escuela de costura, la que alcanzó tal éxito que pronto se instalaron 30 más del mismo modelo en toda la ciudad. Los miembros del club iniciaron además una cruzada para excavar zanjas de drenaje y recoger desechos y escombros, en forma de realizar una obra de limpieza de la ciudad. No se limitó a solo esto la obra de progreso de las asociadas. Alojado el club en un atractivo local que daba frente a la bahía y que antes fuera oficina del director del puerto, estableció allí una sección de información a la cual acudían las mujeres que necesitaban ayuda en la solución de diversos problemas, desde dudas relativas a la interpretación de la nueva Constitución hasta cuestiones de naturaleza personal. Para crearse fondos destinados a sus numerosas empresas, el club de mujeres recogía tarros vacíos de cerveza obtenidos de los clubes de varones como materia prima para una fábrica de juguetes, de donde salían carretas, automóviles y aeroplanos. El modelo que obtuvo mayor popularidad fue un automóvil acrobático de carreras que se volcaba, juguete por el cual se recibió un pedido de 12.000 docenas. El Departamento de Agricultura del Japón contrató con esa fábrica la elaboración de 1.000.000 de saquitos de papel para cubrir las manzanas en los árboles y protegerlas contra la voracidad de los animales fructívoros. El club encargó el desempeño de la tarea en plan de industria casera a 10.000 miembros suyos, quienes entregaron los sacos en plazo tan corto que mereció ser tenido como récord. No se crea que Dekker se vio libre de contratiempos. Un grupo de japoneses que se titulaban Unión de Criadores de Animales de Yokosuka habían obtenido una concesión para recoger los desperdicios de la marina. Despertadas las sospechas de Dekker por cualquier razón, hizo revisar el contenido de 50 galones de desperdicios recogidos en el casino de suboficiales. En el fondo de los tarros se descubrieron sacos de arroz, jamones, espagueti y huevos frescos, todo colocado allí por un cómplice empleado de la cocina. Los colectores de desperdicios estaban edificando su fortuna vendiendo socapa de buhoneros esas basuras a los hoteles. Preguntadas las socias del club femenino si podrían tomar a su cargo la concesión, se apresuraron a aprovechar la oportunidad brindada. Dedicando al trabajo 75 personas, la mayor parte mujeres, 4 camiones de motor y 10 carros tirados por caballos, el club recogió papel de desecho para venderlo a las fábricas de pulpa. Vendía además botellas vacías de cerveza y de ese caudal de desperdicios cuidadosamente examinados obtuvo un provecho de 400.000 yens por mes. Hasta oficina fiadora de buena conducta llegó a hacer Dekker del club femenino. Supóngase que un japonés ha sido condenado por sentencia judicial al sufrir determinado castigo por operaciones en el mercado negro. Los miembros del club investigan el caso y las circunstancias del acusado permiten intervenir a su favor. Presentan a Dekker una fórmula de declaración en estos términos. Asumimos plena responsabilidad por la buena conducta de este hombre. De cerca de 200 personas puestas en libertad condicional mediante tal fianza, ni una sola reincidió en culpa. El sindicado, que no logra ganarse la confianza de sus convecinas, por el contrario tiene que pagar sin remisión su condena. Yokosuka carecía de centros de educación e instrucción. Dekker acudió a varios misioneros religiosos en demanda de ayuda. Yoiso Shiriyama, antiguo director de un colegio baptista, estableció un colegio universitario para 200 estudiantes en edificios abandonados. El padre Gustavo Voss, católico, habilitó unos locales que habían servido de talleres de mecánica como aulas, gimnasio y capilla. Los metodistas abrieron un colegio de ingeniería y las hermanas del Sagrado Corazón instalaron una escuela de enseñanza primaria y secundaria. Existían antes en Yokosuka un salón de bailes públicos, famoso por su contribución a la difusión de las enfermedades venéreas. Correspondió al reverendo Everett Thompson transformarlo en centro de obreros de ambos sexos. Este centro tomó a su cargo la organización de grupos de Boy Scouts con muchachos delincuentes en potencia.
y se encargó del cuidado de los niños de las madres ocupadas en las fábricas, de enseñar inglés a los pupilos a quienes atendía y de establecer una biblioteca para niños. Más de 5.000 jóvenes, entre hombres y mujeres, participaban en las actividades del centro mes por mes. Con el propósito de darles vida autónoma a las escuelas, Decker creó la Asociación de Padres y Maestros. Los Estados Unidos suministraban raciones suplementarias para la alimentación, pero los maestros, no habituados a las usanzas de la cocina norteamericana, mezclaban el pescado seco con la leche en polvo y con las conservas de legumbres, de donde resultaba un masacote desagradable. La asociación tuvo que apelar a una persona entendida en dietética alimenticia para que instruyera a las maestras y a las madres sobre la manera de cocinar las sustancias extranjeras. Muy pronto entonces pudieron los niños paladear gratos platos calientes en su almuerzo. El más notable y satisfactorio de todos los progresos alcanzados en esa sociedad consiste en el cambio de espíritu de los japoneses. Cree el capitán Decker que cuando los Estados Unidos retiren de allí las fuerzas de ocupación, los habitantes de Yokosuka estarán en capacidad de manejar sus asuntos por sí solos. Ya han probado la democracia, dice, y les gusta tanto que buen trabajo les costará despojarlos de ella a quienes lo intenten. Hace poco circuló en la ciudad el rumor de que el capitán iba a ser encargado de una comisión en otra parte. Con tal motivo, la Asamblea Municipal de Yokosuka elevó al general MacArthur un memorial para pedirle que permitiera al capitán Decker, adorado y respetado por todos los ciudadanos de Yokosuka, permanecer allí en bien del progreso de la ciudad. Un comité visitó al capitán y le expresó por boca de su vocero: en caso de que no se atienda a nuestra petición, permitamos exigirle que renuncie su puesto en la Armada, se haga ciudadano japonés y presente su candidatura para alcalde de la ciudad. Bien, acabo de leer y compartir en podcast Lecturas de ayer para hoy uno de los artículos de la revista Selecciones de diciembre de 1948.